Bueno, aquí en el campo de Marte, ¿no? En el campo de Marte. Estas edificaciones que vemos acá, como en el otro lado, el campo de Marte, ¿qué son en realidad? O al fondo, digamos, el edificio del Ministerio de Defensa, más al fondo de Senati, ¿qué son en realidad? Son activos, ¿no? Son activos o inversiones que realizan las distintas entidades. El Estado por un lado, los privados por otro lado, ¿no? Y sobre las inversiones se ha trabajado toda la vida, ¿no? Hay una terminología, por ejemplo, en algún momento se habló de la canasta. ¿Cuál es cómo organizar la canasta de activos de una empresa, ¿no? Luego se comenzó a hablar de la cartera de activos de una empresa, ¿no? Y posteriormente y en la actualidad ya se habla del portafolio. ¿Cómo organizo mi portafolio de activos o inversiones, no? Claro, mucho más utilizado para las inversiones en el mercado de valores o mercado bursátil, ¿no? Pero por extensión también al mundo real, ¿no? Al mundo real, que son los distintos activos que necesitan las empresas para poder funcionar, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Y es todo un tema en la medida, digamos, que una empresa necesita estructurar de la mejor manera sus activos para obtener la mayor rentabilidad, ¿no? En un video anterior hablamos de la rentabilidad sobre la inversión o rentabilidad sobre los activos, ¿no? Como el ROI o el ROA, ¿no? Bueno, esto viene como complemento a ello, ¿no? En el sentido que necesitamos estructurar adecuadamente los activos, ¿no? En términos contables, los activos pueden ser de tipo corriente o no corriente, ¿no? Corriente para aquellos activos que tienen una duración menor a 12 meses, ¿no? Y no corriente para los activos que tienen una duración mayor a 12 meses, ¿no? Y hay una serie de ejemplos que podemos poner, ¿no? Como activos corrientes, por ejemplo, el dinero, las cuentas por cobrar, las propias existencias, llámese mercaderías para las empresas comerciales, llámese materias primas para las industrias, llámese insumos para las empresas de servicios, ¿no? También en el caso de los activos no corrientes, también tenemos como tipo de activos, por ejemplo, esto que vemos aquí, terreno, ¿no? Ahí está la tierra, ¿no? Terreno, ¿no? Los terrenos. Y los terrenos valen diferente de un lugar a otro, de un distrito a otro, ¿no? Edificaciones, igualmente las edificaciones valen más o valen menos o valen mucho o demasiado, ya de acuerdo a donde estén ubicados, ¿no? Y también esto que vemos ahí, los vehículos, por ejemplo, son activos no corrientes en el caso de las empresas, ¿no? Y también las maquinarias en el caso de las industrias, equipos, muebles, enseres, todo eso son los llamados activos no corrientes. Otra forma de clasificar estos activos también es como tangibles, aquellos que no solamente podemos verlos, sino tocarlos, agarrarlos, trasladarlos de un lugar a otro, que son evidentes que están ahí, ¿no? Y también tenemos ahí los activos no tangibles, ¿no?
aquellos que están por ahí. Algunas veces ni lo vemos, pero están ahí, ¿no? Como el caso de los software, los proyectos, algunos activos de ese tipo, ¿no? Hay una serie de activos ahí que están indicados a nivel contable, a nivel tributario y todo eso, ¿no? Para efectos financieros, ¿no? Para efectos financieros esto varía un poco, esta clasificación varía un poco, ¿no? En el campo de las finanzas, más que hablar de activo corriente o no corriente, más bien se habla en términos de capital de trabajo y bienes de capital, ¿no? Y entonces, al activo no corriente lo consideran como capital de trabajo bruto y los bienes de capital como sinónimo de activo no corriente, ¿no? Y entonces viene cómo estructuro mi portafolio de activos, ¿no? Con más bienes para el capital de trabajo o más bienes de capital. Todo un tema, ¿no? No depende del negocio. Algunos podrán pensar, digamos, si es una industria, debemos tener más bienes de capital. No necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que el mundo ha ido cambiando, ¿no? De antes, donde las empresas se dedicaban a comprar terrenos, edificaciones, maquinaria, hoy ya no lo hacen. Hoy prefieren invertir más bien en capital, en capital de trabajo bruto, ¿no? Es decir, en activos corrientes, antes que activos no corrientes, ¿no? En el sentido, digamos que los activos corrientes o bienes o capital de trabajo aseguran la operatividad de una empresa. Y hoy por hoy, como existen muchas empresas que alquilan activos, ¿no? Hay muchas empresas que alquilan terrenos, edificaciones, que alquilan maquinaria, equipos, ¿no? Entonces ya no se vuelve necesario, digamos, de invertir o distraer los recursos financieros de una empresa en bienes de capital, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento las empresas constructoras, por ejemplo, las empresas constructoras se preocupaban por tener un localazo, comprar estas escaleras telescópicas, mucha maquinaria, muchos equipos, ¿no? Y se le iba ahí 500,000, 700,000 o más de recursos financieros, ¿no? Hoy por hoy la preocupación más bien está en conseguir un contrato, una licitación, una obra, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y en el camino ya han ubicado, digamos, a las empresas donde pueden alquilar el terreno, la edificación, la maquinaria, el equipo que necesitan para llevar a cabo la obra, ¿no? Incluso, digamos, en términos de costos, sale, digamos, más cómodo el alquiler que la propia compra. Por lo demás está, digamos, el alto sentido de operatividad que le da el tener menos bienes de capital y más capital de trabajo bruto. Esa es la moda actual, ¿no? Dicho de otra manera, en términos criollazos, ¿no? De Perú, de nada vale, digamos, la percha, el ternero, como dicen, que pueda estar puesto, que pueda tener ahí, sino que vale cuánto tienes en el bolsillo, cuál es tu disponibilidad para poder trabajar, ¿no? Una suerte de lo que tienes en el bolsillo, el dinero que tienes en el bolsillo, en tu cartera, en el banco o en cualquier fuente así, es lo que hoy por hoy viene interesando a las empresas
en general, ¿ah? De comercio, de industria, de servicios, agrícolas, mineras, pesqueras, vitivinícolas, cualesquiera que fueran las empresas, ¿no? Así es, vamos terminando este comentario de las inversiones. Muchas gracias, soy Domingo Hernández Celis. Sigan apoyando aquí al profe Domingo. Muy agradecido por todo, ¿eh? Saludos, 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 saludos.